Hola, continuamos con este segundo grupo de diapositivas y ahora vamos a ver cómo se procede a hacer la identificación y evaluación de los riesgos. En esta diapositiva vamos a ver tipos de riesgos, consecuencias posibles, riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos biológicos y mecánicos. En general, los riesgos están presentes en toda actividad humana. Obviamente están en nuestras actividades de trabajo, lo que hace que se comprometa la salud de las personas y también se compromete a la productividad de la empresa. Estos riesgos pueden afectar al trabajador a corto plazo, puesto que el momento que se presentan al incidir, primero, en su salud, segundo, en sus capacidades para poder desarrollar sus actividades normalmente. ¿Qué tipos de riesgos pueden haber? Como vemos ahí, insisto, no voy a leer todo, no tiene sentido, simplemente haré comentarios. Entre los tipos de riesgo está un riesgo que es el común y corriente, básicamente es probabilidad. Luego puede haber un riesgo criminal, si es que ha habido de por medio un hecho, un riesgo de accidente, cuando la probabilidad se ejecuta. Un riesgo especulativo, aquel que está en función de algunos conceptos que se tenga en general. Un riesgo denominado puro, aquel que solamente ocasiona pérdidas, pero no daños, y un riesgo residual, aquel que permanece después de que ha surgido un riesgo general y que todavía está latente. Otros riesgos se consideran el riesgo social, aquel que se manifiesta sobre grupos sociales, riesgo tecnológico, aquel que obviamente es generado por el avance tecnológico que se tiene en. ¿Qué necesitamos para hacer mapa de riesgos? El mapa de riesgos se pueden considerar entonces diferentes componentes. Primero, los agentes químicos, que pueden ser los citados en la diapositiva. Agentes físicos, los citados. Agentes biológicos, los mostrados en esta otra diapositiva. Y un conjunto de riesgos que a veces no son considerados, pero que sí son importantes. Y estos son los riesgos ergonómicos, que básicamente están relacionados a lo que está ahí escrito: trabajo físico pesado, posturas incorrectas y entrenamientos inadecuados. También pueden haber los riesgos causados por agentes mecánicos, en general relacionado a todo lo que es tecnología, maquinaria, equipo, instalaciones eléctricas, transporte, etc. ¿Cuáles son las consecuencias posibles? En primer lugar, el hecho de que existan todos estos factores en un solo ambiente no necesariamente implica peligro, pero sí estará en función a cómo nosotros nos manejamos con estos tipos de factores, estará en función a cuál la concentración, el tiempo de exposición que tenemos nosotros, la intensidad de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Investigar algunos riesgos y sus posibles consecuencias para que en función a esto podamos identificar cuál de las 5 fuentes probables pueden darse. Por ejemplo, los agentes químicos son los más comunes y pueden presentarse en forma gaseosa, en forma sólida, en forma líquida. Los contaminantes ambientales en general pueden presentarse como polvos, como humos, como neblinas, como gas, como vapor. ¿Qué factores influyen con respecto a la toxicidad de estos contaminantes ambientales? Básicamente, están en función de los siguientes factores. Primero, la concentración. A mayor concentración, obviamente, más rápidamente se notarán sus efectos. El índice respiratorio, que es la calidad de aire que es inhalado por el.
La sensibilidad individual, cada uno de nosotros tiene diferentes grados de resistencia. Obviamente no es lo mismo la resistencia de uno de nosotros, bueno, entre nosotros, ¿no es cierto? Cada uno tiene distintas maneras de reaccionar. La toxicidad, el potencial tóxico del organismo, el tiempo de exposición que está expuesto. Entonces son diferentes factores a considerar. ¿Cuáles son las vías de penetración? Las vías de penetración pueden ser por la piel, vía cutánea, por la boca y estómago, vía digestiva, por la nariz y pulmones, aunque también hoy en día se considera la denominada vía parenteral, y la vía parenteral está relacionada a el ingreso del tóxico en nuestro organismo a través de heridas expuestas. Explicamos en qué consiste la vía cutánea, explicamos la vía digestiva y la vía respiratoria. Ahora, las sustancias químicas en forma de polvo pueden ingresar a nuestro cuerpo precisamente a través de la respiración, pueden concentrarse en nuestros pulmones inclusive, y en general en todos estos casos pueden existir riesgos de contaminación si es que los funcionarios no usan los equipos de protección individual o también denominados los EPPs. ¿Cuáles son los riesgos físicos relacionados a presiones al ruido? Y el ruido depende de la vibración. ¿Cuáles son los efectos del ruido? Pues a nivel mayor de ruido, obviamente menor será el tiempo de exposición ocupacional. Debemos cuidar precisamente si no tenemos ningún tipo de protección. Las radiaciones que pueden ser ionizantes, por ejemplo los rayos X o los rayos gamma, cuando estamos hablando de la gammagrafía, por ejemplo. Y las radiaciones no ionizantes, que están en función a las radiaciones infrarrojas o las radiaciones generadas por la soldadura, incluso las radiaciones que son generadas por nuestros aparatos, por un teléfono móvil, por un control remoto, por el proceso de la telecomunicación en general. Las temperaturas extremas que van a estar en función a extremo o a extremo frío. También dependerá de cuáles son las características de cada una de estas. Vibraciones. Uy, disculpas, hay vibración con ese. Ese sí es un error de ortografía. Mil disculpas, por favor. No puedo editar para modificar porque estoy grabando el sonido, pero disculpas. Entonces, vibraciones también que están en función a cómo una máquina está orientada. Luego, podemos hablar con respecto a, bueno, seguimos hablando de vibraciones. Luego viene la humedad, y cuando hablamos de humedad es la combinación entre temperatura, por un lado, y por el otro lado, la humedad propiamente dicha, que viene a configurar lo que se denomina la sensación térmica. En los riesgos biológicos, obviamente esto es un poco más complicado, puesto que se considera en general el contacto de microbios, contacto de animales con la persona en general y con todos los medios que hemos dicho que servirían de ingreso. Entonces, ¿cómo penetran estos contaminantes al cuerpo? Penetran precisamente por ingestión, por respiración, etcétera, etcétera. Las medidas preventivas en general es el control médico permanente, el uso de equipamientos de protección, equipamiento individual, protección individual, higiene, y como habíamos mencionado también aparecen los riesgos ergonómicos. Y los riesgos ergonómicos, como hemos dicho, puede ser por malas posturas, por movimientos repetitivos, por malas posiciones al trabajo, por sobreesfuerzos. Estarán en función a varios otros factores, por ejemplo, la iluminación. Cuando hablamos de iluminación, estamos hablando de cuál es el nivel de iluminancia que debe existir dentro de un entorno, dentro de un ambiente, y esto hace precisamente que se tenga problemas con respecto a insuficiente o excesivo nivel. Según la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, la ergonomía es una aplicación de ciencia biológica humana relacionada a un conjunto de recursos y técnicas de la ingeniería para
alcanzar el ajuste mutuo ideal entre el hombre y su puesto de trabajo. Ese es el factor más importante y el que se debe tener en cuenta precisamente para desarrollar la definición de la ergonomía. ¿Por qué es importante la ergonomía? Porque en función a varias características, lo que puede generar son fundamentalmente enfermedades profesionales, y estas enfermedades profesionales son las que obviamente no solamente afectan el estado emocional, sino que también estarán en función a cuáles son los factores que disminuyen la productividad de nuestro trabajo. ¿Qué medidas preventivas se deben considerar? Pues básicamente lo que hay que hacer es adecuar al hombre a las condiciones de trabajo, buscar lo que se denomina el confort físico y psíquico, la vista agradable. Esto reduce la posibilidad de accidentes de trabajo. También tener en cuenta los riesgos mecánicos, y cuando hablamos de riesgos mecánicos básicamente nos referimos a los riesgos mecánicos estarán, por ejemplo, en una empresa en construcción, en función a si el edificio tiene área insuficiente, la distribución física, los pisos, materia prima, etcétera, etcétera. En realidad, como ya habíamos planteado en la anterior diapositiva, peligro es todo el factor físico, y el riesgo es todo aquello que está asociado a en general. Luego se puede considerar también que la maquinaria y equipo está en función a varios factores que se deben tener en cuenta. En este aspecto se debe tener siempre en cuenta el buen uso de las herramientas en general. No olvidemos que muchas veces nosotros, primero, por alguna restricción económica, no podemos contar con herramientas adecuadas. Segundo, a veces hasta por flojera, mal usamos las herramientas en general. Por lo tanto, obviamente, generador de riesgos. Veamos entonces unos cuantos ejercicios a manera de terminar nuestro capítulo. Primero, veamos lo siguiente: ¿cuál sería la respuesta correcta? Polvos, gases, vapores, líquidos constituyen ¿qué tipo de riesgos? Riesgo químico, riesgo físico, riesgo biológico. Segundo ejercicio: ¿cuáles son vías de penetración de materiales tóxicos en el organismo? Escribirlo, por favor. Dar ejemplos de riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos mecánicos, y completar las siguientes diapositivas: medidas de control, riesgos ambientales, uso de EPIs, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Con esto hemos terminado la segunda sesión y ahora corresponde una tercera sesión.